dedicada a la geología. Aunque el título pueda parecer algo quizás un poco que no tenga mucha relación, sí que Dalí se preocupó mucho por la geología, ¿no? Porque Dalí fue un artista de muchas inquietudes y en especial se sintió muy fascinado por la ciencia, especialmente por la geología y por la física y la óptica. El artista creía en la convergencia entre la causa surrealista y la ciencia, ¿no? Y su obra es un fascinante recorrido por los avances científicos del siglo XX. Fue un ávido lector de publicaciones científicas y hasta su muerte estuvo suscrito a revistas especializadas y poseía una amplia biblioteca de libros repletos de sus propias anotaciones en los márgenes. Uno de los libros que más citó fue ese que todos hemos consultado alguna vez, de Scientific American de la tectónica de placas, de 1972 o 73, lo tenía muy anotado. Creó un método basado en un discurso científico para explicar el funcionamiento de su proceso creativo, que llamaba el método paranoico crítico. Pero bueno, creo que lo más interesante es que nos cuenten ellos cómo consideran la relación entre Dalí y la geología. Los ponentes son Salvador Miret de Mayo, colegiado de este colegio, que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y leyó su tesis de licenciatura en el año 74. Es catedrático de Geología y Biología de Enseñanza Media desde el año 1978 hasta que se jubiló en el año 2007. Es profesor no numerario de Mineralogía y Cristalografía en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense y del Colegio Universitario de Teruel, entre los años 74 y 77. Ha sido vicesecretario y secretario de la Sociedad Española de Mineralogía, de la cual es fundador, entre los años 1975 a 1989. Fue vocal de enseñanza en la Junta de Gobierno del ICOG desde el año 1987 a 1995 y después en 1998 a 2007. Fue restaurador del Museo de Vígame, también restaurador y conservador de la colección mineralógica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense desde el año 2001. Es autor de numerosas publicaciones científicas, entre las que destacan la Introducción a los Minerales de España, Guía de glosario de especies minerales, Geología en imágenes. Ha colaborado como coautor en varios libros sobre el patrimonio geológico de diversas comunidades. Es autor del libro de La Mitra y la Roca y ha participado en distintos geoforos de ICOG y en numerosas charlas y conferencias a nivel divulgativo de geología y mineralogía. Está considerado como uno de los mejores coleccionistas de minerales de España y actualmente se dedica a la investigación de la explotación de pequeños yacimientos de alumbre del siglo XV y a la divulgación de la geología. El otro ponente es Mariano Álvaro López, que es licenciado en Geología por la Universidad también Complutense de Madrid en el año 1972 y ha desarrollado toda su actividad profesional en las empresas de CGS, en Euroestudios y en Intexa. Participó en los proyectos del Plan de Búsqueda y Emplazamientos para el almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad para la empresa Enresa, ha realizado numerosos proyectos de geotecnia y obra civil y prospección de materias primas en España y en el extranjero, como Irán, Guinea, Libia y Nigeria. Y también en el gran proyecto de ejecución del Mapa Geológico Nacional, a escala 1:50.000, el proyecto MAPNA. Hasta el año 2012 ha sido director de la División de Exploración y Energía de la Compañía General de Ingeniería y Sondeos, CGS, gestionando los proyectos de geología, geotecnia, medio natural, minería, etc., así como las obras de perforación de sondeos para la minería metálica y no metálica, grandes obras de infraestructura, principalmente los túneles de las líneas de alta velocidad, almacenamiento subterráneo de CO2, etc. Paralelamente a la actividad profesional, ha desarrollado otras actividades como dictado de conferencias y publicación de 30 trabajos en libros y revistas científicas. Es o ha sido profesor en el máster de túneles y obras subterráneas de AETOS, en el curso de sondeos de la Universidad de Jaén, en el curso de minería online del ICOG y anteriormente en el curso de geología práctica de la Universidad de Verano de Teruel. ¿Podéis empezar? Buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, pues gracias por venir, ¿no? Deseamos manifestar nuestro agradecimiento al Colegio de Geólogos, personalizado en su presidente y especialmente en este Buixeró, por brindarnos la posibilidad de comparecer en este foro. Como miembros de Geosen que somos, la Asociación de Geólogos Senior, la gran mayoría, como sabéis, hoy jubilados, que nació aquí y que fue acogida por el ICOG durante varios años, estamos intentando seguir aportando trabajo e ideas a las que durante más de 40 años sirve nuestra profesión. Nuestra experiencia que la hemos adquirido pues, en la industria, en enseñanza media y superior, en investigación, en administración, creemos que todavía puede ser de utilidad para las actuales y futuras generaciones de colegas
y para el desarrollo de la sociedad. Una de nuestras múltiples líneas de trabajo en Geosen es la difusión y la comprensión de la ciencia de la Tierra en el público en general, para que así se transmita a nuestros administradores y políticos indirectamente. Y Salvador y yo somos expertos en arte, aunque vayamos a hablar de Dalí, pero sí hemos visto que este puede ser un vehículo para transmitir la geología, para entroncarla en la vida cotidiana de los ciudadanos. A la geología no solo hay que asociarla con los recursos o los desastres naturales para su difusión en la sociedad. Salvador sí es un gran aficionado al arte, también de uno de los primeros mineralogistas de este país, como ya ha dicho usted. Yo soy un gran aficionado a la Lampurdán, la patria chica de Salvador Dalí, por eso esta convergencia. Y por una circunstancia fortuita que luego explicaremos, el día de ese trabajo que nos contaremos a continuación. Nuestra idea original era haber escrito un artículo, prensa, en ciencia, tecnología, donde fuera. Pero hemos ido encontrando serias dificultades para reproducir la obra gráfica, la obra pictórica de Dalí, sin permisos, sin autorizaciones, etc., aunque lo intentamos en su momento, y para no meternos en mayores líos, pues hemos desistido. Esperamos, no obstante, que la historia que vamos a desarrollar a continuación, que tiene una parte de divertimento y una pretensión de alguna manera surrealista, sea de vuestro agrado. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y vuestra benevolencia. Esperamos. Bueno, Salvador va a explicar un poco el origen. Buenas tardes. Y la historia de esto es la siguiente. Fui a visitar la exposición de Dalí el año 2014 al Museo Reina Sofía. Yo iba con una ilusión de ver ciertos cuadros que luego no aparecían en la exposición porque me faltó leer la letra pequeña. Debajo pues ponía exteriores o no sé qué, no sé cuánto. Yo iba con la ilusión de ver la Santa Cena, el Cristo de Dalí, en fin, obras que pues las he visto en foto. Entonces no es que me decepcionara porque yo soy un apasionado de la pintura de Dalí, es de mis pintores favoritos. Y bueno, pues salí, sí, de la exposición, pues un poco decepcionado. Tanto es así que, bueno, pues por la tarde, fui por la mañana a la exposición, por la tarde me metí en internet a ver algunos cuadros que había visto en la exposición y, en fin, a revolver un poco sobre la obra de Dalí. Y entonces, revolviendo en la obra de Dalí, pues, que quizás es la primera vez que lo hacía en internet, me encontré con este cuadro. Este cuadro que, como veis, pues, bueno, aquí no está el título, sí, está abajo, sí. Está abajo el título, se llama La justicia geológica. Entonces, claro, como geólogo, pues esto me impactó, digo, este cuadro, justicia geológica. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando ya dejé todo lo que iba a trastear de otra índole y empecé, lo primero, a meterme a ver si podía averiguar, aunque de Dalí pues se tropieza con un personaje en el cual pues lo único que puede hacer uno es reflexionar y divagar, pero nunca se sabe lo que pudiera ser. Entonces este cuadro que más adelante pues lo podemos explicar, pero bueno, ya es un adelanto, parece ser que Dalí, por el año en que lo pinta, que es el 1937, plena guerra civil, pues impactado por los hechos de la guerra, pues en unas rocas que ve en la bajamar o en la costa de allí, esto lo sabe mejor Mariano, que fue cuando yo le conté esto, por lo que se enganchó al tema, pues vislumbró esa figura que conste que esto es interpretación de algunos críticos que yo he indagado a ver qué se podía interpretar esto. Entonces parece ser que él había visto pues lo clásico de alto al suelo con los brazos en cruz o lo que fuera, ¿no? Entonces esas rocas le inspiraron esta pintura. Se puede ver, pues intuye, pues es una persona con un gabán o algo, con los brazos en cruz, en el suelo y tal. Pero si nos fijamos en la esquina inferior derecha, que son las cosas de Dalí, pues hay una figura que empuña un arma. Con lo cual, bueno, pues sí que ya tendría esa connotación que este crítico o este entendido o experto en
pintura de Dalí interpretó de este cuadro. Bueno, a partir de ahí, bueno, pues yo empecé a indagar, tengo buenos libros de Dalí, dejé internet, empecé, y la gran sorpresa es que me encontré con 2 cuadros más con título geológico, pero eso los dejamos ya para luego, para comentarlos. Pero vamos, el inicio de la cuestión fue este cuadro, que tiene unas dimensiones, yo me lo he reproducido al tamaño original, en fotocopia, es un cuadrito así, o sea, no tiene más tamaño que muchos cuadros de Dalí que sorprenden, sí, los hemos visto en reproducciones en libros o en internet. Exactamente, se cree uno que va uno al museo y son de pequeño formato. Los célebres tigres y gala que están en el Museo Thyssen es un cuadrito así, ¿no? Y cuando uno se cree... Y bueno, pues esa era la ilusión que tenía yo en la exposición, de a ver qué tamaño tiene el Cristo y todo eso, pero no estaba en el... Paisaje es la bahía de Portlligat, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de artistas y de geólogos. ¿Dónde empieza el loco y acaba el genio? La respuesta no es fácil, en este caso casi imposible. Hay una canción titulada Era un genio, Salvador Dalí. Esta canción está dedicada a uno de los más grandes genios de la pintura que ha visto la luz en España. Esta canción la creó el grupo Mecano, que le rindió ese homenaje en el año 88 grabando un disco, su descanso dominical. Dalí murió en el 89, con lo cual Dalí probablemente tuvo oportunidad de ver y de escuchar esta canción. Vamos a disfrutarla, porque son un poco melíflugos. En algunas de las pinturas que vamos a ver hay motivos geológicos que luego explicaremos. Esta no es Gala, esta es su hermana María. Dalí se desdibuja, tiriza su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da vuelta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan la samenta de un genio Salvador Dalí. Bigote rojo coco, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel, y gana de piel sedosa.
Es la tumba de Dalí, que está en Figueras, en el museo. Fuera. Bueno, nosotros inicialmente habíamos denominado a la charleta Dalí y G, una aproximación geológica a un genio poliédrico. Si antes, hace 3 años, nos hubieran preguntado que tenía que ver la geología con Dalí, hubiéramos dicho la gallina. Pero bueno. Gea es la diosa primigenia, la madre de todos los dioses, de todo lo que nace de la tierra y se nutre de ella. La geología es la ciencia de la tierra. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, surrealista, nació el 11 de mayo de 1904. Segundo hijo, su hermano que falleció, se llamaba igual que él, cosa que le afectó en su vida. Hijo de Salvador Dalí Cusí, notario de Figueras, y de Felipa Domenech Ferrés. Murió en Figueras el 23 de enero del 89, mucho antes. Las aproximaciones a Salvador Dalí, a su obra y a su exuberante y singular personalidad son tan numerosas como su producción artística. Casi todos los enfoques sobre su vida, ya apuntó antes Esther, pueden encontrarse en la abundantísima bibliografía existente sobre este genio. Hay aproximaciones desde el arte, desde la ciencia, desde la historia, desde la farmacia. En esta presentación abordamos el tema desde una perspectiva que creemos inédita, las relaciones entre Salvador Dalí y la geología, o entre la geología y Salvador Dalí. Por nuestra parte, y como ya apuntó Salvador, en nuestro conocimiento, es el único pintor que ha realizado cuadros con títulos geológicos y que en sus escritos hay referencias claras a las ciencias de la Tierra. Observando su obra, se puede interpretar un hilo conductor geológico en su trayectoria vital, en su obra y en su personalidad. Vamos a empezar a enmarcar. El paisaje del Alto Ampurdán y de la península del Cabo de Creus, como han puesto de manifiesto numerosos autores, tuvo una gran influencia en la obra de Dalí, y ello es reconocible tanto en sus cuadros como en sus escritos. Hay rocas negras, esquistos, pegmatitas, modelados por el viento de la tramontana y por el levante, que son reconocibles en su obra y en su carácter. La identificación del artista con su territorio vital es clara y manifiesta. Pero antes de ir a la geología, empecemos por la geografía. Aquí debería sonar una sardana que creo que no va a sonar. Esto es lo que yo llamo el triángulo daliniano: Figueras, Cadaqués Porligat y Púbol. Esto está situado en el noreste de la provincia de Cataluña, en el noreste de la provincia de Gerona, en la zona de l'Ampurdán. Figueras es donde nace Dalí, Porligat, Cadaqués es donde vive gran parte de su vida y desarrolla su obra, y Púbol es un pueblo ya del Bajo Ampurdán, donde finalmente compra una mansión, un castillo, una iglesia, y donde descansa Gala. No ha sonado la sardana. Y ese es el aspecto que conoceréis casi todos vosotros del Museo Dalí en Figueras, donde reposan sus restos. El edificio gris que se ve delante es donde está la colección de joyas de Dalí, que mostraremos durante la presentación. Entonces, una foto nuestra, un aspecto de la bahía de Cadaqués al atardecer en un mes de septiembre, y el aspecto de Porligat, las casas blancas del fondo a la izquierda eran la casa de Dalí. Y esta es una vista de la bahía de Porligat desde su casa. Púbol, que merece la pena ir en época de turismo para poderlo visitar con tranquilidad, es una construcción formidable. En sus jardines podemos ver los famosos elefantes de Dalí. Esta es la cocina. Le enfadaba mucho a Gala cuando le ensuciaba el suelo con las pinturas. El Cadillac que regaló Dalí a Gala se conserva allí en el garaje, y este pues debía ser el sillón donde se sentaba a pensar. Vayamos a la geología. La zona del Cadaqués y Porligat, en el marco de la península del Cabo de Creus, está situada al noreste de esta península, y esta zona representa la terminación axial
la terminación oriental de la zona axial del Pirineo. La zona axial está constituida por materiales del Paleozoico, transformados durante la orogenia calcínica, que es la que va a originar inicialmente la cordillera del mismo nombre y luego desmantelada a final del Paleozoico y con una larga historia durante el Mesozoico. La zona axial, que se corresponde con el eje orográfico de los Pirineos, pierde gradualmente altura hacia el este hasta terminar en el mar formando la península del Cabo de Creus, que está constituida por rocas metamórficas e ígneos de la corteza media. Se sitúa en el dominio de rocas metamórficas de grado medio y afectadas por plegamientos y cizallamientos ercínicos e intrusiones de granitoides. Y tiene unos magníficos ejemplos de estructuras de deformación dúctil, rocas metamórficas y graníticas y un paisaje rocoso de extraordinaria belleza y valor geomorfológico. Ha sido fundamentalmente estudiada por el profesor Jordi Carreras de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un sitio donde, aparte de que esté publicado, ha venido geólogos de todo el mundo a ver las estructuras. Esto es un mapa geológico del sector noreste de la península, se debe a Elena Druguet. En azul más claro, rocas metamórficas de grado medio, en las más oscuras son de metamórficas de grado superior, las manchas rojas son rocas ígneas, las manchas rosadas son pegmatitas blancas, muy vistosas, y toda esta red es una red anastomosada de bandas de cizalla tardecínicas. Este es un aspecto del paisaje espectacular, las pegmatitas intuyendo en los esquistos negros, algunos ejemplos de formación dúctil en las rocas encajantes. Y sobre este sector, pues Salvador Dalí, con sentido geológico, se manifestó ya en su momento y dijo, tradujo, esta parte comprendida entre el camello y el águila, ahora veremos qué son el camello y el águila, y que tú conoces y quieres tanto como yo mismo, es ya de continuar para siempre siendo geología pura, sin nada que pueda mistificarlo. Es una cuestión de principios. Es un paraje mitológico hecho más para los dioses que para los hombres y que tal como está. Posteriormente, en los años 60-70, en este sector de Tudela se construyó una ciudad de vacaciones del Club Mediterráneo, bastante frecuentada, pues sobre todo por turistas franceses. Después la zona fue acogida una figura de protección como parque natural y a partir de 2007 se ha reconstruido la totalidad de los edificios, se han retirado las plantas invasoras y se han acondicionado los caminos para facilitar las visitas, caracterizándolo, etc. Esta actuación mereció el 7º Premio Europeo de Paisajes de Rosa Barba. Esa frase de Dalí está esculpida, escrita en una placa de metal, está allí en el paraje de Tudela, y estos son aspectos de las rocas y un aspecto de la costa de la península de Cap de Creus en un día de temporal. Morfológicamente hay dos tipos de rocas, como ya hemos dicho, los esquistos, grises oscuros, son de edad cámbrica, precámbrica, dicen que de las más antiguas de Cataluña, y cuando se erosionan por el mar y por el viento dan lugar a estas morfologías alveolares. Esas son algunas de las rocas famosas que llevan a los turistas a ver. El águila, el cunil, el conejo, el camello, y estas, pues no me acuerdo cómo se llaman, esto es un dique de pegmatitas. Dalí en el año 34 dio una conferencia en una librería de Barcelona y escribió su opinión o su punto de vista sobre esta parte de este corte de la costa. Siguiendo la costa hacia abajo del Cap de Creus y hacia el Port de la Selva se encuentra un lugar desértico, salvajemente mineral, donde las convulsiones estériles de un delirio geológico mineral se encuentran inmovilizadas por la desolación vibrante de ruinas de mica. Por lo menos el Argot lo manejaba con bastante soltura. Actualmente tenemos constancia de que hace un par de años así pues, se celebra un geolodía en estos parajes, también uniendo el tema del surrealismo, Dalí y la geología como atractivo para difundir la geología de esta espléndida zona. Jan Gibson, que es uno de los mayores doctos sobre la vida de Dalí, en Dalí Genial, habla de su fuente de inspiración.
y escribía que el Cabo de Creus es un vasto teatro natural de ilusiones ópticas y es la contemplación prolongada de su metamorfosis la que va a provocar a Dalí su perdurable obsesión por los efectos visuales, especialmente por la doble imagen, por la estereoscopía. Durante un tiempo Dalí tiene cuadros en Figueras que hay que verlos con visión estereoscópica. Su paisaje mental se parece a las rocas proteicas y grotescas del Cabo de Creus. Estas rocas son el hilo conductor constante durante toda su obra. Podemos ver un aspecto de la parte norte de la península y Dalí, en unos cuadros, la reproducción de la costa y de las rocas es fotográfica. Esto parece en parte inspirado en Porligat. En internet se puede encontrar un artículo que se llama El sueño mineral de Cap de Creus, de este autor. Hace comentarios, sin ser geólogo, contra comentarios en la misma línea, ¿no? El artista recorrió su propia esencia en el paisaje del Cap de Creus, descubriendo el atardecer melancólico y transparente del oriente peninsular, observando las formas pétreas del sol, estudiando la filosofía onírica de su paisaje y la estética grandiosa del delirio geológico. Aquella metamorfosis paranoica constituyó el pensamiento surrealista de Dalí, y el agradecimiento del artista hacia este idílico paisaje se proyectará durante toda su obra, siendo una excelente lección del vínculo que se puede crear entre el ser humano y la tierra cuando decidimos observar detenidamente lo que tenemos a nuestro alrededor. Que es cuando hay buena mar. Dalí y el tiempo geológico. Esta frase es de Dalí. La geología tiene una tristeza apabullante que nunca podrá sacarse de encima. Esta tristeza proviene de la idea de que el tiempo trabaja en su contra. El tiempo obsesionó mucho a Dalí. También dijo que el tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan. Si la dice otro, diríamos que es una obviedad. Pero vamos a ver cómo pinta el tiempo. Este es el famoso, la persistencia de la memoria, o también los relojes blandos, ¿no? Nosotros aquí lo que interpretamos es la fluidez o la plasticidad del tiempo en los relojes blandos, pero cómo esto, a nuestro juicio, lo enmarca en un contexto geológico. Aquí están reproducidas las rocas del Cabo de Creus con absoluta fidelidad. Entendemos que lo que quiso es dar un sentido geológico al tiempo. En los años 30 no es raro observar que en muchos cuadros pinta cuerpos rocosos, mineralizados, en la que disminuye la condición humana, al mismo tiempo aumenta la forma antropomorfa o palpitante en las rocas. En la ilusión diurna, ahora veremos, en el 31, como una duplicación de las rocas del trasfondo, se alza en primer término un conjunto mineral a cuyo alrededor se abraza una figura femenina en un gesto que multiplica la naturaleza antropomorfa de las piedras. Como siempre, la geología del fondo. Y vamos a hablar de los tres cuadros de título geológico. Bueno, pues lo primero, fijarnos muy bien en las fechas, porque después de pensarlo mucho y reflexionar y leer críticos y todo esto, bueno, pues yo he llegado a unas conclusiones que os voy a manifestar. La justicia geológica, como he dicho antes, es de 1936, inicio de la Guerra Civil. Ponme los cuadros. El título de los cuadros, eso es. El devenir geológico es de 1933, es anterior a la justicia geológica, o sea que ese es el primer cuadro ya con título geológico, y luego ya hasta el año 1982, nada menos, pues no vuelve a aparecer otro cuadro con título geológico, este llamado el eco geológico. Bien, quedémonos con las fechas porque yo creo que es importante. Vamos a pasar entonces nuevamente a ver la justicia geológica, que ya la he comentado, lo que más o menos puede interpretarse de este cuadro, comienzos de la Guerra Civil, y impactado por las escenas que él vería o le contaran, o yo qué sé, bueno, pues plasma su vivencia con los paisajes rocosos de la zona. Entonces, la referencia de este cuadro encontrada en la bibliografía titulamos esta obra Antropomorfismo Extraflat. Este fue el primer título que le dio al cuadro.
porque podría corresponder a la que Dalí presenta con el número 18 en la exposición celebrada en la Galería Alice Reid and Liefeld en Little, Londres, los meses de junio a julio de 1936. Más tarde, en septiembre de 1970, Dalí tituló esta obra La justicia geológica, con la explicación siguiente: tipo de paisaje figura en el suelo los dos brazos aplastados y abiertos, pintado en Portligat, como consta en el catálogo de la exposición celebrada en Rotterdam del 21 de noviembre de 1970 al 10 de enero de 1971. Lo que hemos dicho, y esa es la interpretación que se da del cuadro. Entonces, hay, eso Mariano lo cuenta ahora. Un poco hemos encontrado en algún otro cuadro, concretamente en la Carreta Fantasma, que está en Figueras, que hay una figura muy similar en el suelo. La sensación parece, hemos leído en los textos, que empieza diversas obras que tienen la llanura del Ampurdán y la playa de Rosas como protagonistas. Eso puede ser la playa de Rosas, y el aspecto de las montañas del fondo podría ser la terminación del Pirineo y el Cabo de Creus. ¿Y por qué repite? Porque también, como vemos, es de la misma época, de la época de los 30. Y también dándole muchas vueltas, si hemos visto un tipo de nubes que es frecuente en esa zona del Ampurdán, estas están fotografiadas por nosotros, donde a la izquierda se ve una nube, dándole la vuelta encontramos una figura muy similar en la que se pudo inspirar, se vio nubes similares para este cuadro. Bien, entonces llegamos a la primera obra con título geológico, que es El devenir geológico. Yo he consultado muchísimos libros a ver qué podría representar este cuadro respecto a la geología. Y la conclusión que he llegado, es personal mía, la conclusión que he llegado es que aquí Dalí empieza, es el primer cuadro geológico, a entroncar la geología con el tiempo. Entonces, de alguna manera, esas calaveras, esos cráneos calavéricos representan el paso del tiempo, que se los lleva pues un caballo, en este caso, al fondo las rocas, y bueno, pues cada uno que reflexione sobre el cuadro, que se quede mirando, lo puede encontrar en internet fácilmente con el título, y que el cubre, piense, divague y especule con lo que podía querer decirnos Dalí en el cuadro. Hay una figura delante que no es muy clara, que también algo representa, pero que sinceramente este es el cuadro más controvertido de Dalí respecto a la geología. Ya digo, luego hay allí otra figura pequeña, pero que a nivel de fotografía es muy difícil ya vislumbrarla. Habría que ver el cuadro de verdad o con lupa en el cuadro de verdad para ver qué sería esa figurita que hay allí entre las dos rocas, creo que la estáis viendo, porque algún significado tiene que tener. Dalí no pintaba nada gratuitamente. Una punta de su libro. El devenir geológico, dice, es el primer cuadro anterior a la justicia geológica, en donde Dalí introduce el término geología en el título de un cuadro. Las rocas de Portligat, omnipresentes en muchos de sus cuadros y por supuesto en los de carácter geológico, y no se ha encontrado de una forma clara la interpretación de este cuadro. Quizá el pintor quiso expresar la subjetividad de la geología por su dependencia del tiempo e interpretación de las rocas. Es a lo que podemos llegar. Y ya en 1982 nos presenta este cuadro que, bueno, sobre este cuadro se ha escrito mucho, pero todo lo que he encontrado es muy poco relacionado con la geología. El título es El eco geológico y vuelve al cuadro. Bueno, el eco geológico es, como estáis viendo, una representación de la Piedad de Miguel Ángel, en donde los senos de la Virgen están perforados y a través de esos senos se ven las rocas que parece que, a pesar de los años, todavía Dalí le persiguen,
tienen fascinado, y entonces eso pudiera ser ese eco que queda al cabo del tiempo de su geología, porque ya hay que empezar a hablar de geología suya a través del arte, y ese título ecogeológico pues es lo que nos viene a representar. ¿Por qué lo ha hecho a través de la figura de la Piedad de Miguel Ángel y perforando los senos de la Virgen? Bueno, pues estas son las cosas de Dalí, ¿no? Entonces eso pues se queda en el misterio. En el ecogeológico, Rocas. ah, bueno, sí, Son rocas de... horadadas que le pudieron inspirar, a tiro de piedra en su casa. claro, que le pudieron inspirar Son muy esos frecuentes. senos horadados, Y en muchos cuadros de los que hemos visto en el vídeo de Mecano es frecuente el motivo de las rocas horadadas, es un motivo recurrente en la pintura de Dalí. Entonces, en el ecogeológico existe, bajo el punto de vista artístico, una clara referencia a la Piedad de Miguel Ángel, como habéis visto, y en cuanto a la geología, Dalí aplica con mucha libertad sus ideas sobre la escultura y crea los dos senos de la Virgen para que se pueda ver a través de su cuerpo un típico paisaje ampurdanés de rocas y playas que tan presente está siempre en su pintura. En la abertura geológica del pecho aparece el Cabo de Creus en un mágico paisaje. Cuadro para verlo al natural y disfrutarlo y reflexionar sobre él. Bueno, lo que acaba de decir sobre las rocas horadadas. Son muy frecuentes. Bueno, vamos a aparte de la pintura, vamos a tocar otros aspectos geológicos de la obra de Dalí y derivaremos al final, casi escapándonos de la geología, a otros aspectos que se pudieron inspirar en la geología, pero que después se derivó. Este cuadro lo hemos visto también en el vídeo, que es el Enigma del Deseo, Mi madre, es un cuadro temprano, del 29. Vemos los huecos en la protuberancia barroca que sale de la cabeza, pues vemos los huecos y además vemos unos alvéolos que estas fotografías son fotografías de rocas de Cadaqués, el mismo Cadaqués, una de sus playas, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde le pudo venir la inspiración para pintar esto? Pues no, creo que no hay que irse muy lejos de su casa. El Gran Masturbador, aparte, tiene muchísimas interpretaciones. Este cuadro de todo tipo onírico, sexual, y hay una piedra en la zona, en la costa, que se llama ya, es conocida por todo el mundo como el Gran Masturbador, porque parece ser que es la que inspiró a Dalí para pintar el cuadro, aunque es innegable que tuvo que tener en su momento una influencia del Bosco. Yo estuve antes del verano viendo la exposición, no sé si tuvisteis la posibilidad de disfrutarla aquí en la exposición que hubo sobre el Bosco, y en muchos cuadros se encuentran referencias que dicen esto lo he visto en Dalí, esto lo he visto después en Dalí. Él se inspiró mucho en esa pintura. Creo que la reproducción del cuadro y la foto de la piedra creo que no tienen mucho que explicar sobre cuál fue la inspiración de Don Salvador. Este me subyacó, este cuadro. Se llama Aparición de la ciudad de Delft. Es también de la época de los 30, es un hilo sobre madera. Se ve una ciudad, supongo que es Delft, yo no he estado allí nunca. Se ve una mesa, un alabardero, dos señores ahí, recostados, una zona rocosa y un coche encima, porque eran unas ramas. Pero yo, en mis tiempos de geólogo, tenía debilidad por la geología estructural. Y mirando, esa piedra es un pliegue tumbado. Está pintado con todo detalle, estrato por estrato, no falta un estrato. La foto de la derecha es una foto de los autores, la foto nuestra, de pliegues tumbados en mármoles de la zona del Bajo Ampurdán, hecha por nosotros, o sea, con lo cual no sé dónde se inspiraría, en qué pliegue tumbado en concreto se inspiraría Dalí, pero nadie pinta un pliegue tumbado con esta meticulosidad si no lo ha visto en la naturaleza o reproducido en algún libro. Las sombras de la noche, la alegoría no es tan concreta,
el carácter geológico de las figuras. En el Ángelus de Millet, parte del fondo que recuerda, evoca la península del Cabo de Rosas, la península de Rosas, el Cabo de Creus, pero él sobre este cuadro escribe: en una breve fantasía a la que me entregué durante una excursión al Cabo de Creus, donde el paisaje mineral constituye un verdadero delirio geológico, yo imaginé las esculturas de dos personajes talladas en lo alto de las rocas, pero estaban completamente cubiertas de fisuras. La figura del hombre era la más deformada por la acción mecánica del tiempo. Llegamos a la famosa estación de Perpiñán. Este es el cuadro, la mayoría conoceréis. Este era Don Salvador en su estación de Perpiñán, por la que sentía auténtica devoción. Y no sé si el último, pero al final de sus días hace un guiño a la geología, llegando incluso a emitir una teoría que la enunció durante su elección en el año 78 como miembro extranjero asociado a la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia, París. Aprovecha la ceremonia de presentación para evocar la estación de Perpiñán y dice: centro de gravitación de nuestro universo. Fue precisamente este punto sobre el que España giró cuando se produjo la deriva de los continentes y la formación del Golfo de Vizcaya. Algo había leído. Y añadió: si este fenómeno no hubiese ocurrido, estaríamos derivando hasta Australia y ahora viviríamos rodeados de canguros, lo que sería la cosa más horrible del mundo. Cuando terminó la charleta, para terminar de asombrar, culminó, como muchas veces hacía, con el grito: viva la estación de Perpiñán y viva Figueras. Y cuando algún pardillo le pregunta cuál era el método de Figueras, le respondió: evidente, allí nací yo hace 75 años. Dalí y los minerales. Eso ha sido un descubrimiento un poco posterior. Dalí emplea una gran variedad de materiales geológicos, minerales y cristales como soporte para diseñar y crear un muy importante catálogo de joyas surrealistas que se pueden disfrutar en un anexo al Museo de Figueras. Esto lo hace fundamentalmente de los años 60 y utiliza, pues, lo que veis ahí: oro, diamantes, malaquita, lapislázuli, fluorita, zafiro, concita, cristal de roca, calcita, etc. Aquí reproducimos, sin permiso, supongo que no pasará nada grave, algunas de las que más nos han llamado la atención, ¿no? La flor viviente, Ofelia, el elefante espacial, el lago del cisne, la araña de la noche, delfines y sirenas, etc. Solamente vamos a mostrar con detalle una por la que tenemos, creo que tenemos una preferencia. Esta es de un tamaño, es como de esta talla. El elefante reproducido en muchos cuadros y en esculturas suyas es de oro, con incrustaciones de esmeraldas y de diamantes y de rubíes, y porta sobre él pues un agua marina, un berilo retallado, y el elefante se apoya sobre un gran cristal de berilo en bruto. Es una maravilla. Todas las joyas de Dalí tienen soportes de este tipo, y supongo que valor incalculable. Pudo influenciar el Dalí geológico en su entorno. Pues cuando visitamos la exposición este verano, antes no la habíamos visto, encontramos que hay una galería entera del museo de Dalí dedicada a Antoni Pichot. Pichot sí figura en los papeles como uno de los fundadores, junto con Dalí, del museo. Antoni Pichot Solé, que firmaba sus obras como Antoni Pichot, nació en Figueras también, de la Tramuntana. Fue un escritor español, fue director de la Fundación Gala Salvador Dalí y viejo amigo y colaborador de Dalí hasta su fallecimiento. Ahí le vemos arriba de joven, con cuadros suyos al fondo, y abajo ya de más mayor, explicando su obra, y vemos que la explica con una piedra en la mano, con un esquisto. Las piedras de Lampurdán son una constante en el trabajo artístico de este pintor, que cree que la naturaleza imita al arte, no el arte a la naturaleza. Él usa una técnica que se caracteriza por trabajar con rocas que recoge en las playas, sube al taller para observarlas hasta que va componiendo figuras
las ensambla en soportes metálicos, las da formas escultóricas y a continuación procede a pintarlas. En la foto de la derecha es una foto nuestra que se ve el aspecto de la playa de la Grava, que constituye la playa de Cadaqués, solo de la playa de Cadaqués, y en el cuadro, pues la parte derecha inferior derecha del cuadro se puede ver cómo la reproducción es muy exacta, que es otro cuadro de Pichot, playa antropomorfa. Toda su obra es en esta línea. Bueno, volvamos a Dalí y vamos a dar unos últimos toques geológicos y un poco una derivación un poco esotérica para terminar, ¿no? Vamos a hablar del pictoedro, el dodecaedro pentagonal. Nosotros, a los que nos falla la memoria, nos resulta familiar. ¿Dónde encontramos el pictoedro en la obra de Dalí? Pues vamos a busca de la cuarta dimensión, del 79. Tenemos que en nuestra lectura lo que representa al fondo es un reloj blando, indica la fluidez, creemos que quiere indicar la fluidez del tiempo. Y vemos un paisaje rocoso con una cueva, que también puede tener significados diversos, la cueva, y vemos también que hay un cubo flotando y dos pictoedros, dos pentágono-dodecaedros pentagonales, dodecaedros pentagonales, perdón. En la naturaleza se dan con cristales perfectos, somos sabéis, un sulfuro de hierro, y tal como los llega a reproducir Dalí. El pentágono es muy importante para Dalí. En Leda atómica vemos que la construcción del cuadro está totalmente enmarcada en un pentágono que después, a continuación, veremos que tiene ciertas propiedades. Aquí hemos metido en un pentágono un detalle que es una escuadra, que luego comentaremos y que en principio es como ajena al cuadro. En el cuadro de Leda atómica, Salvador Dalí hizo uso de la proporción áurea. El cuadro de Dalí, de Leda atómica, pintado en el 49, sintetiza siglos de tradición matemática y simbólica, especialmente pitagórica. Es una filigrana basada en la proporción áurea, pero elaborada de tal forma que no es evidente para el espectador. Este es el boceto del cuadro, esto es el boceto que él empleó para encuadrar a Leda, y esto es cuadros de Miguel Ángel y de Leonardo, donde es evidente, por todos conocidos, que siempre utilizó la proporción áurea para su composición. Los 12 ángulos de un rectángulo, de 3 rectángulos áureos, coinciden con los centros de 12 caras de un dodecaedro o pictoedro. La divina proporción, si no sabéis lo que es la división de una longitud de dos segmentos, de tal forma que la longitud A más B es al segmento mayor como este es al segmento menor. Al final sale, se puede resolver la ecuación, sale el número phi, en áurea, que es un número irracional y algebraico. Este pentágono es el que usó Dalí para construir la era atómica, y según se muestra en esta figura, el segmento rojo es al segmento verde, como este es el segmento azul, como este es el segmento violeta, y siempre conservando la proporción áurea. Dalí utilizó esta proporción en muchísimos cuadros, y en muchos, por ejemplo, uno de sus motivos era introducir un cuerno de rinoceronte, que de acuerdo con el mismo Dalí decía que representaba la divina proporción, pues los cuernos de rinoceronte parece ser que crecen como una espiral logarítmica. Este cuadro creemos que es donde se sintetiza el pictoedro, el pentágono dodecaedro, el significado, la proporción áurea y el paisaje geológico que lo enmarca. Esta es la última cena. Yo no he visto nunca el original, no sé qué dimensiones puede tener. Como vemos, hay un paisaje geológico al fondo que evoca la península de Tantecreus, y en el interior de un gigantesco pentágono dodecaedro, de un pictoedro, se aloja la mesa con los apóstoles y con Jesucristo. Las líneas de perspectiva del cuadro convergen todas en el rostro de Cristo, y este hace con la mano dos signos propios de la francmasonería, el signo
signos de reconocimiento, el signo de la escuadra con la mano derecha y el signo de la garganta con la mano izquierda. Y el cuadro está todo, como ya he dicho, dominado por un gigantesco dodecaedro. Es el modelo que ha servido a Dalí para construir este dodecaedro, es la figura que Leonardo da Vinci ilustra el libro de Luca Pacioli sobre el número de oro. Finalmente, las dimensiones del cuadro responden a la geometría del numerario, y no solo las dimensiones, sino también la distribución de sus elementos en el interior. Dalí le dijo a su marchante, a Robert Descamps, comentando este cuadro, la comunión debe ser simétrica. Descamps sospecha que Dalí, junto con Buñuel, participó en una logia masónica. En sus cuadros, buscando, se encuentran símbolos. Y su padre era conocido masón. Pitagorismo, masonería, tiene un emblema común, la estrella de 5 puntas. Y es la misma estrella que utilizaron los pintores renacentistas para dar armonía a sus composiciones. Y es la misma estrella que utilizó Poisson para distribuir personajes y paisajes en su famoso cuadro Los Pasteles de la Arcadia, que Piero de la Francesca había utilizado antes y que Dalí rescata entroncando deliberada y lúcidamente con la tradición pictórica y esotérica más profunda, dice el señor Ernesto Milá. No sabemos si Dalí llegó al piritoedro, al dodecaedro, a través de la proporcional o del piritoedro pasó al pentágono y pasó a la proporcional. Su viaje intelectual no lo podemos reconstruir. Este cuadro siempre me extrañó, siguiendo un poco con las relaciones, lo que le pudo inducir a Dalí este tema, ¿no? Es la rosa meditativa, es la única reproducción de Dalí que tengo aquí en mi casa, en Madrid, ¿no? Y me quedé sorprendido cuando, indagando, pues resulta que la rosa es un símbolo masónico de discreción, de la inocencia y de la virtud. También es el símbolo de la unión. Esto es un sello conmemorativo de las logias femeninas francesas de hace 50 años. Y ahora Mecano también hace una canción que se llama Una rosa es una rosa, y cuando está cerca de fallecer le dedica una canción, un premio Salvador Dalí, y tiene canciones con otras connotaciones. Y también sabemos que Dalí tuvo una gran amistad con Walt Disney, con el que llegó a hacer una película importante en eso. Sugerencias. Pues Dalí nos puede sugerir lo que nosotros queramos que nos sugiera. Yo empecé a escribir y digo, ¿qué me puede sugerir Dalí? Y me salieron pues una cuanta cosas. El método paranoico crítico, que mencionaba antes Esther, es una propuesta elaborada por Dalí. Describía su método como un método espontáneo de conocimiento irracional, basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. Dalí encontraba muy interesante en la paranoia porque como habilidad que transmite al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional y aparentemente no se hayan conectados. Todos hemos hecho un mapa geológico alguna vez. Y como habéis podido comprobar a lo largo de esta exposición, la hemos construido aplicando el método paranoico crítico en la medida de nuestras escasas posibilidades. Creemos haber presentado una aproximación a Dalí desde una perspectiva pues, que no habíamos ido hasta ahora. Y consideramos que difundir esta aproximación al personaje de Dalí y a su obra en los colegios, institutos, facultades, etc. puede ser una herramienta útil para entroncar la geología con la vida. La presentación no la hemos elaborado para su difusión, pedimos permiso, como os hemos dicho, para poderla escribir, no hemos tenido respuesta y estas son las principales fuentes de información. ¿No se puede callar ya esto? Esto no tiene que ser así. No, vamos a ver, para terminar, la película que hizo con Walt Disney. La película que hizo con Walt Disney quedó en un cajón. Murió Walt Disney y ya en los años 2000 su sobrino la revitalizó y la produjeron.
se manifiesta en la película, aparte de que los fondos, algunos fondos pétreos y son geológicos, son rocosos, pero sigue manifestando su interés por el tiempo, al que da una dimensión geológica. La película tiene una música, está en inglés, aunque el título se sigue. Y hablando antes, hemos mencionado las posibles conexiones de Dalí con la masonería, la pirámide. Pues, por fin. La pirámide aparece en la película.
gracias por Pues estar aquí. con esto hemos terminado. ¿Podéis haber alguna pregunta? Ya, pues, ya. Alguna pregunta, Yo alguna... creo que no. No, yo creo que no sé de qué decir ella. A ver si puede intentar hacer alguna pregunta. Creo que sí que no hemos hablado por internet. Oye, pues muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo, me he entendido muchísimo y he tenido otra visión de los cuadros de Dalí, de la obra de Dalí. Sí, podríamos organizar una excursión a Figueres y a Púbol y sobre todo a Cadaqués. Sería recomendable. No sé con qué se disfruta más, si con... Bueno, sí. Una cosa no quita la otra. Allí hay tres patas. Es Dalí, Sí, es la geología y es la gastronomía. pues eso. Pues igual que- No es mala zona, entonces... No. Yo ya os había oído esta charla y lo que recuerdo que tenía es que hablabais, quizás que habéis vivido más cosas que no son estrictamente geología. Geológicas. Y entonces la parte de la geología, que a mí cuando os oí la primera vez me parecía que era más sustancial la charla, y aquí se quedaba un poquito difuminado. Yo tengo Sí, al el final- recuerdo de que teníais tú, había puesto cantidad de fotografías de paisajes geológicos, tienes casa por ahí cerca, y luego nos viene el territorio, la geología y la geografía. Y yo tengo recuerdo que habéis puesto bastante más geología vinculada con los cuadros. Hemos intentado... de coches y de la Habana. La hemos intentado cortar un poco para no hacerla... Al meter los vídeos, que creo que los vídeos tienen su interés, pues no es lo mismo que dar el enlace, es decir, hoy podéis ver los vídeos, verlos un poco, y además ahora, recordando el primero, el de Mecano, se ven una serie de cuadros donde después estamos viendo que sale geología, las oquedades, los alveolos en las rocas y tal, o sea que hay constantes geológicas a lo largo de toda su vida. Pero sí es verdad que se podía tal vez descargar un poco de la carga esotérica que le hemos dado al final, que desvía un poco la atención de la geología, y acabar más centrados con más imágenes geológicas. Sí, yo creo que a mí me ha gustado, no hay caso. Y he repetido porque me gustó la primera vez y ahora me ha sorprendido eso. O sea, que se queda que la parte de la geología, aunque lo decís mucho, en el conjunto, el recuerdo que queda de lo que uno ha visto es poca geología. Sí, no, Respecto a lo que realmente tenéis en documento. cuando la vimos en Geosen, además, no estaba lo de las joyas de Dalí, que lo del material geológico de las joyas de Dalí no estaba. Eso lo hemos incluido ahora. Y lo de Antoni Pichot también, eso lo hemos incluido después de este verano, después de hacer otra visita a Figueras. Y lo de las joyas, a mí me parece que este hombre, o sea, no utilizó cualquier, bueno, nada más que oro, plata y utiliza materiales geológicos en bruto, o sea, pone un agua marina tallada encima del elefante, pero se apoya sobre un tronco de un berilo, que es algo espectacular, o sea, que cuando tú lo ves allí, que están muy bien presentados y tal, como lo ves ves una tercera, cuarta o quinta dimensión del señor que está viendo obra de arte. Tú ves, sabes lo que significan esos materiales, que no solamente son bellos, ¿no? Sino sabes que el que los ha elegido con un criterio. Eso nos gustó mucho. Y después la incógnita de Pichot, Pichot, que trabajó toda su vida con piedras, pintaba piedras, sí estuvo influenciado realmente por su maestro, por Salvador, aunque tienen dos estilos absolutamente diferentes, y Pichot es monotema, o sea, son piedras y imágenes de playas y de piedras. En cambio Dalí es inabarcable. Pero, por ejemplo, cuando el primer cuadro, la introducción, la justicia geológica, tú no sacaste una imagen geológica, una fotografía geológica que podía recordar aquello, aunque no fuera exactamente de Cadaqués. Nos sacamos las nubes, porque a esa le hemos dado vueltas, y el carretón fantasma lo hemos encontrado luego. Lo hemos encontrado ahora, pero no mostramos. Y Mariano sí que buscó el sitio, y
dónde podía haber visto esa... No, la bahía es por ligar, pero... esos estratos y... en fin, no creo... El más geológico de todos, en Pública del Jesús, me parece la aparición de la ciudad de... O sea, a lo mejor porque me gusta la estructural, ¿no? Pero el ver en un cuadro pintado, y la última vez que conté esto, para la gente de enseñanza media, yo nunca he estado en Delft, no creo que vaya, y comenté, digo, no sé si Delft será así, y alguien entre el público que había estado lo comentó, dice, yo sí he estado, y Delft no es así, y allí no existe eso. O sea, que no sé qué se le pasaría por la cabeza al maestro a la hora de pintar un pliegue tumbado, o dónde coño me lo vio, porque eso o lo copias de un libro, o es un afloramiento, o es una foto, pero no es con esa meticulosidad de pintar capa a capa y el pliegue concéntrico tumbado y tal, eso... ¿Tú crees que era consciente que pintaba un pliegue tumbado, no? Yo creo que sí, si no lo haces con esa meticulosidad. El detalle que tiene es... Bueno, se puede fijar y no saber lo que está pintando también. Lo que es una realidad es la preocupación, el paisaje Dalí, que no lo utiliza como concepto principal de su obra, sino más bien siempre son decorados, son segundo plano. Son el segundo plano. Es verdad que al contrario que la mayoría de los pintores, No, cállate, por favor. al contrario que la mayoría de los pintores, que el paisaje es verde, es vegetación, este lo desnuda totalmente y deja solo la geología. Sí, sí. Está claro que tenía una preocupación, el paisaje lo veía desde un punto de vista geológico. Ahora, le daba, como era él, un trato esotérico totalmente. Y lo mezclaba con la filosofía, con todo. Yo creo que también se preocupaba en sus conferencias, trató mucho la geología. En sus conferencias trató bastante la geología y ahora que preparando esto he visto que una de sus últimas intervenciones en el año 80 en Figueras habló otra vez de la tectónica de placas y o sea que era muy recurrente con el tema, se preocupaba la geología y el tiempo geológico también. O sea que si estudiáramos sus escritos con mayor profundidad podríamos encontrar muchas cosas. Buscar ese pliegue, tienes que haberlo visto, yo creo que vamos. Es que lo pones en un examen de tercero y no lo creas, a lo mejor lo pinta mucha gente. Y lo de las piedras que se mueven, ¿en qué cuadro es ese que hay unas piedras, también de título geológico? Hay unas piedras ahí. El devenir. El devenir geológico. Es que también ahora con Arco en el Instituto Geológico, en el museo, hubo una exposición de Maider López, creo que es la autora, y que eran piedras que se mueven. Fotografiaban las piedras que en distintas posiciones donde estaban y las movían y cogían las coordenadas. Conceptualmente yo no lo sé contar, pero el artista lo explicaba muy bien. Yo creo que era algo así como lo de Dalí, que movía piedras. Antes Por la explicarlo. ciencia, él tuvo también mucho interés por la energía atómica, leyó mucho y hablaba. Intentar profundizar cuando nosotros estuvimos en una temática concreta, ¿no? Un poco la geológica y con el material que teníamos a mano, pero leer a Dalí después tienes media vida y pues acabar, bueno, ya me gustaría acabar como Dalí de rico. Bueno, no estaba tan zumbado como... No, absoluto. Tenía un marketing muy singular para ganar dinero, sí, y entonces, bueno, pues mismamente esas frases como la de la estación de Perpiñán y otras que no tenían nada que ver geológico, vamos, a mí un ejemplo que me impactó es yendo por la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Pues de repente iba con sus amigos o su séquito o lo que sea, se para en mitad de la Quinta Avenida, iba con periodistas, naturalmente él lo sabía, que llevaba periodistas detrás, como un personaje famoso que ya era pintor, se paró de repente y dice que me traigan un árbol de Navidad. Entonces, bueno, pues claro, ha pedido Salvador Dalí el árbol de Navidad. Le trajeron un árbol que debía de estar próxima a la Navidad, no tuvieron que el árbol de Navidad, lo volcó en mitad de la acera, claro, todo esto ya por la gente ya parándose, haciendo círculo tal, ¿no? Dice, y ahora que me traigan un cubo lleno de leche. Claro, todo esto era el marketing de Dalí, claro, el marketing de Dalí. Entonces, pues le trajeron el cubo lleno de leche y se quitó los zapatos
zapatos, los calcetines, metió los pies en el cubo de leche y entonces uno de sus ayudantes llevaba un pequeño cuadro, no cuadro, sino ¿cómo se llama esto? No, donde se pinta, Lienzo. Ya lo llevaba preparado, o sea que esto no fue una ocurrida así, no, esto lo tenía perfectamente y empezó, claro, le dieron la pintura y allí con los sentaditos en el árbol, con los pies metiditos en la leche, empezó a pintar un cuadro, ¿no? Bueno, hay que calcular lo que valdrá ese cuadro. Es mítico, ahora mismo no tengo ni idea el cuadro que he indagado, no os puedo decir qué cuadro es, y a lo mejor ni tan siquiera ni lo terminó, a lo mejor hizo 4 garabatos, 4 cosas, de Salvador Dalí en plena Quinta Avenida con los pies metidos tal y cual, y entonces, bueno, pues ese era un ejemplo de su marketing, ¿no? Y bueno, en YouTube podéis encontrar filmaciones de sus excentricidades, con una túnica lanzando monedas y con una lira cantando, en fin, él es un enorme pintor, pero que bueno, estaba rodeado. Os puedo decir que hay el heredero, aparte de Pichot, pues hay un heredero de su pintura, que para mí ya confluye en el Bosco, Dalí, y un norteamericano que vive actualmente. Es impresionante, os lo digo para que lo busquéis en internet, porque a mí me salió al hilo de todo lo de Dalí. Incluso hay un PowerPoint circulando por la red que pone Dalí, loco o genio, algo así, y no son los cuadros de Dalí, son de este hombre que se llama Jim Warren, con W, Warren, se escribe Warren, con W, Jim Warren. Bueno, es espectacular las pinturas de este hombre, pero espectaculares. Tanto es así que cuando yo vi el PowerPoint empecé a dudar. Y una de las cosas que me llamó, por lo que dije, no, este no es Dalí, porque todos estos genios últimos de la pintura tienen como algo que les obsesiona. Y en Dalí no cabe la menor duda que son las rocas. La roca le obsesiona, y aunque sea en el segundo plano, es prácticamente en un 80% de su obra la saca de alguna manera. Bueno, pues en Jim Warren es el agua. Y veréis qué cuadros tiene Jim Warren. Es impresionante. Buscarlo en internet, se busca y además dice más imágenes de Jim Warren. Y salen como 100 cuadros de Jim Warren. Buscarlo que os va a entusiasmar. Gracias por su paciencia. Muchas gracias a vosotros por haber compartido esta El servicio estaba exacto, el primero.